Lo que vino a producir Milei es un cambio de régimen, no es un plan económico. Por eso hay gente que se siente tan frustrada, Mariana, porque dice, ¿dónde está el plan económico? No hay un plan económico. Si tuviese que dar un consejo, sería para que la gente se banque ese nivel de ajuste, vos le tenés que asegurar un nivel de equidad distributiva en el peso de ese ajuste. Si vamos a cambiar un esquema feudal y antiguo, cambiémoselos a todos. ¿Qué es lo peor que le puede pasar al presidente Milei? No ser justo. El desafío que tiene en materia de sacrificio que le va a imponer a la población, por más que tenga un nivel de apoyo hoy todavía importante, se puede desvanecer rápido si la gente no ve una coherencia transversal del peso de ese sacrificio. Antonio, Tony, gracias por estar acá. Un placer. Contame cómo estás y en qué estás ahora, porque cada vez que te veo estás en algo raro, distinto, nuevo. No, bueno, en el 22, a fin de año, terminé, después de 40 años, una vida corporativa larguísima en Syngenta, y el 23 fue un año de muchos sub y bajas emocionales. El más fuerte tuvo que ver con esos 3 meses que participé desde la jefatura de gabinete de asesores en el gobierno de Alberto Fernández. Y cuando salí de allí me metí más a fondo en lo que tenía realmente en mi cabeza, que es trabajar en el asesoramiento económico, financiero y de negocios y de liderazgo a empresas medianas que tal vez no pueden contratar de tiempo completo un CEO de gran trayectoria y experiencia, pero sí pueden tener su mirada y su coaching más sectorizado en el tiempo, ¿no? Bien. Sintetizame en breves palabras tus 3 meses en el gobierno de Alberto Fernández. Mira, yo te podría decir, viste, uy, la pasé re mal, fue un grave error y todas esas cosas típicas que se suelen decir, y que si no las digo un poco, mi familia después, si esta nota me va a matar por todo lo que significó el sufrimiento posterior. Pero yo siempre trato de rescatar el aprendizaje que implica cualquier experiencia, incluso las malas. Como en este caso lo fue, porque la verdad no la pasé bien ni desde el primer día hasta el último, por todo digamos, el sistema inmunológico que despertó dentro del peronismo mi presencia ahí en el gobierno, y bueno, por todas las operaciones posteriores de las que ni quiero hablar, pero que significaron un tremendo choque emocional para una persona que no está acostumbrado a ese tipo de cosas. Pero te digo, así como te digo esto, te digo, de todo se aprende, y bueno, me parece que las experiencias complejas te generan cierta resiliencia también, ¿no? ¿Qué aprendiste? Y bueno, aprendí a manejar las expectativas, a lidiar con la frustración. Vos sabés que mis últimos 12 años como CEO no significa que vos nunca te encuentres con un no, pero es más fácil encontrarte con un sí cuando sos CEO de una organización, porque pedís cosas, negociás, hablás con un cliente, con un proveedor, con un empleado, y en general la gente suele tratar de decirte que sí. Y cuando estás en el gobierno, sobre todo, no formás parte de un grupo político en el que puedas referenciarte y hasta protegerte en cierto sentido. Y bueno, te la pasás escuchando no por todos lados. Y también aprendí que el Estado es un gran decorado en muchos casos. Y no me refiero a algunas actividades que son francamente muy exitosas, como por ejemplo lo que tiene que ver con la ciencia en el plano del CONICET, o lo que tiene que ver con la seguridad en algunos estamentos federales que trabajan muy bien, o incluso en algunos planos de la justicia. Me refiero a la administración pública central y a una serie de oficinas que parecen casi como decorados y escenográficos, donde vos vas derribando paredes invisibles y atrás de las cuales no hay nada, y conseguir información es muy complejo, y hay bolsones de ineficiencia y de antigüedad en el manejo de los procesos, en el manejo de la información y de la cosa pública,
que si la comparás con el sector privado te tenés que remontar a 30 o 40 años atrás. O sea, vos comparaste el Estado con el sector privado y ¿qué te encontraste? ¿Como una prehistoria o todo un humo? Es difícil e injusto generalizar. Ok, pero ¿dónde te encontraste esos decorados, esas cosas que entrabas y... La administración pública central es especialmente ineficiente y vacía. En cambio hay entes autárquicos que se manejan mucho mejor. Qué sé yo, la FIP, no puedo decir que sea un ente que no sea eficaz en su función. ¿Pero qué entes no son eficaces? ¿Con qué No, entes te en los ministerios, por ejemplo. Por ejemplo, un ejemplo, a ver si te acordás o algo. No, y qué sé yo, yo recuerdo haber buscado información sobre la obra pública en el Ministerio de Obras Públicas y no había información actualizada, inversiones, estadísticas, era muy difícil manejar eso, ¿no? O tener un tablero de comando donde puedas tener por cada uno de los ministerios cuáles son los objetivos que estamos persiguiendo mes a mes, como para ir midiendo tu efectividad y tu eficiencia. No había objetivos, no había forma de medirlos, no había información que te permita rápidamente construir eso. Era muy difícil trabajar así, en el plano de la gestión, ¿no? Y eso es una de las cosas que encontré, que la política y la gestión son mundos completamente distintos. La política se dedica a la rosca, que no tiene que ver con lo que le pasa a la gente en el día a día. Lo que le pasa a la gente en el día a día tiene que ver con la gente que labura para que tu servicio de la energía que recibís, de la educación de tus hijos, si vas a la educación, si van a una escuela pública o si vas a un hospital, la salud pública, que el servicio y las políticas que se generan para que ese servicio sea adecuado estén bien construidas. Eso es la gestión. La gestión se mide con el director de un hospital y los médicos que trabajan para él. La gestión se mide si cuando hay un accidente el servicio del SAME llega a tiempo o no. La política es otra cosa. Y en la administración central, sobre todo en los ministerios y en la plana alta de los ministerios, la política es la que rige, la que manda, y es la que se dedica a la rosca y no a la gestión. No a lo que le pasa a la gente. No, está alejadísima, ¿no? Yo creo que eso es un poco una de las razones por las cuales Javier Milei llega a la presidencia con un mensaje mucho más llano. ¿Y cómo se traduce este mensaje anticasta? Mirá, pasan un montón de gobiernos que dicen que te van a mejorar tu calidad de vida, pero en realidad se la pasan haciendo rosca, reivindican la rosca. ¿Qué estamos viendo, Mariana, por estos días en el Congreso con esta perorata de que sacame este inciso, que te derribo el DNU, rosca, que la ley es pura rosca? Y los diputados y los senadores viven de eso. ¿Yo estoy en contra de los diputados y senadores? No, para nada. Sabemos que vivimos en una república. Ahora, hay que tomar dimensión del tamaño de la crisis en la que vivimos para despertar un sentido de urgencia en los diputados y en los senadores para que aceleren el proceso, porque no es gratuito ese tiempo de espera. Esa rosca implica que haya un montón de agentes económicos, digamos, en el universo de las inversiones y del mercado en la Argentina, sospechando que la ley ómnibus o el decreto pueden no salir, o que una buena parte de esos incisos pueden quedar en el camino. Y empiezan a cuantificar, che, si esto no sale, ¿qué impacto tiene? Bueno, mira, entonces los costos van a subir, la eficiencia va a ser menor acá. Todo ese factoreo que en el sector privado es súper dinámico y eficiente, ya lo están haciendo. ¿Y qué pasa con eso? Bueno, cuanto menos competitivo es el país, se traduce en un grado de desconfianza en que los planes de Milei van a poder concretarse, y entonces vos ves que el dólar paralelo o el CCL todos los días aumentan 20, 30 pesitos, hoy llegó a tocar los 1.300, una cosa así, con lo cual ya tenemos de vuelta una brecha del 50, cuando hace un mes y medio atrás, no 6 meses, estaba casi en 0, 10% la brecha. ¿Y qué es eso? La desconfianza del mercado de que el Congreso no va a poder dejar de lado esa un estilo de vida. Sí, esa devoción por la rosca, y acelerar y darse cuenta que la Argentina está en un momento muy difícil. En última instancia, si el Congreso tiene desconfianza
con las facultades extraordinarias o con el sistema de ajuste de los jubilados o con muchas otras cosas, como ellos tienen el poder legislativo al final de cuentas, dale lo que te están pidiendo ahora y si ves que en 6 meses esto está lejos de evolucionar positivamente, te volvés a convocar, porque el Congreso no necesita que lo convoque el Poder Ejecutivo, y sacás una ley denegando lo que diste, cambiando el ajuste jubilatorio, lo que fuera, y se acabó. Pero si un gobierno llega con un 56% de apoyo y estás en una situación de hipercrisis como la que estamos, tenés que darle las herramientas para que pueda hacer lo que prometió al 56% de gente que lo votó. Por más que la foto del Congreso hoy no sea representativo de ese 56%, porque hay como un delay del Congreso en el recambio de los políticos que nos representan, ¿no? Vos como economista, ¿cómo ves el primer mes del presidente Milei? Y lo veo con la complicación legislativa y judicial que le pone una espada de Damocles al sistema económico, porque el plan de Milei no es un plan clásico, Mariana, de ortodoxia macroeconómica, ¿no? Que te saca, como fue en la convertibilidad o en el plan austral, te hacen una devaluación, te ponen un tipo de cambio fijo, te lo dejan congelado por 6 meses, dan un aumento de sueldo general y a partir de ahí nadie toca los salarios y ajustan las tarifas y todos los precios de la economía quedan congelados. Sino que él optó por que los precios relativos de las tarifas, de los salarios, del dólar, se vayan moviendo de acuerdo a lo que el mercado considera que tienen que reacomodarse esos precios relativos en el transcurso de los primeros 2-3 meses. Eso genera mucho nerviosismo en mucha gente que no sabe dónde va a terminar su situación relativa y en particular sobre los asalariados. ¿Por qué? Y bueno, porque tanto los jubilados como las personas que trabajan formal o informalmente en la economía no están recibiendo una recomposición de sus ingresos en función a lo que está pasando con la evolución de los precios. Digamos, en diciembre la inflación fue del 25%, en enero se espera que sea de un 15% o algo por el estilo, y la realidad es que si preguntamos, acá somos pocos, pero si preguntamos en general una muestra un poco más grande, nadie vio que sus ingresos evolucionen de acuerdo a esos números. Entonces vos vas al supermercado, vas a la farmacia, vas a donde sea y tenés un shock importante, ¿no? Emocional, porque empezás a ver que la plata no te alcanza. Ya tenías problemas antes y ahora tenés más problemas. Entonces, en función a eso, si no bajamos esa expectativa inflacionaria rápido y fuerte, ¿cómo haces para que la gente se banque esa situación? De ahí la importancia a que aprueben rápido esto. Porque la desconfianza pega en el dólar. Y si pega en el dólar, la inflación sigue creciendo. Y si sigue creciendo y los salarios no acompañan, va a ser muy difícil de sostener. Si aprueban la ley, ¿qué pasa? Bueno, si aprueba la ley o si se aprueba con los menores cambios posibles, porque no nos vamos a poner dramáticos de que no se pueda cambiar nada, pero que al menos los cambios no impliquen una resignación en el esquema fiscal, de equilibrio fiscal, bueno, yo creo que va a haber un aumento de la confianza por parte de los inversores, de que el esquema fiscal es solvente. Eso debe ir acompañado por una certeza que ya está dando el gobierno, pero que efectivamente la cumpla, de que no va a emitir para financiar al Tesoro. Y bueno, si esas cosas se dan, no va a ser poco doloroso, pero la inflación va a ir cediendo y es posible que en marzo tengamos una inflación menor al 10%, yo la llamo inflación de un dígito. Es alta, por supuesto que es alta, pero frente al 25% ya te está marcando una tendencia a la baja muy importante. Esto tiene que ir acompañado por un esquema donde las paritarias funcionen y los empresarios, cuando vean dónde quedó su sistema de costos y de precios relativos, se fijen cuál es el máximo esfuerzo que pueden hacer para recomponer los ingresos de los empleados. Porque tampoco a nadie le conviene que la gente gane una miseria y no pueda ir a comprar nada porque la economía se derrumba. O sea, la economía también depende de que la gente tenga un mínimo de poder adquisitivo para poder gastar y que la rueda se mueva.
es un equilibrio Es un finito, equilibrio. es un equilibrio finito. Tus clientes, debes tener empresarios, gente de pyme. ¿Qué es lo que más preocupado? ¿Por qué están preocupados hoy? ¿Qué es lo que te preguntan? ¿O qué te piden asesoramiento? ¿Ayudarme a hacer esto? Bueno, mira, el año pasado fue un año donde las empresas que estaban endeudadas en pesos tuvieron una financiación casi te diría gratuita o negativa. Es decir, cuando vos medís lo que tenías que pagar, lo que pagaste en promedio de tasa de interés durante el año por tus préstamos respecto a lo que terminó siendo la inflación o la devaluación, en realidad vos tuviste una licuación de tus pasivos porque en dólares debías menos a fin de año que lo que debías a principio de año. Cuando vos tenés un esquema de ordenamiento fiscal y macroeconómico, seguramente vas a empezar a tener una tasa de interés positiva, con lo cual tu negocio tiene que tener una cierta rentabilidad para poder afrontar ese costo. También tenés que tener una cierta predicción sobre cómo se va a mover la inflación, el tipo de cambio. Y hoy no existe eso. ¿Cómo ¿Por qué? haces? Y bueno, porque estamos en el medio de un movimiento sísmico, ¿no? Lo que vino a producir Milei es un cambio de régimen, no es un plan económico. Por eso hay gente que se siente tan frustrada, Mariana, porque dice, ¿dónde está el plan económico? No hay un plan económico típico de estabilización, hay un cambio de régimen. ¿Qué significa un cambio de régimen? Significa, che, vos sos empresario, ¿querés aumentar los precios? Aumentalo. Ahora, si después no vendés nada, no me vengas a tocar el timbre a mí. ¿Y qué está pasando? Cuando les abrieron la puerta, típicos empresarios que no saben manejar en libertad, llevaron los precios a cualquier parte. Y ahora, ¿qué están haciendo? Muchos de ellos están bajando los precios porque sencillamente no venden, ¿no? Okay. Y les dice a las empresas públicas, no les voy a mandar plata. Si no se pueden financiar, las vamos a vender o las vamos a entregar a los empleados para que se manejen solos. Es decir, por eso te hablo de un cambio de régimen. El dólar no lo puede liberar completamente porque no hay, porque tenemos reservas negativas. Están esperando a juntar con los ingresos del campo en mayo y en junio suficiente cantidad como para tener expectativa de salir del cepo. Pero ese cambio de régimen es algo que nos cuesta entender a los argentinos porque durante los últimos 20 años teníamos cepo para el tipo de cambio, precios controlados, precios cuidados, precios CIRAS para las importaciones, un INDEC intervenido, es decir, todo era ficticio. Parecía que tenías una inflación del 200%, pero en realidad tenías una del 500% porque estaba todo el mundo tirando todo abajo de la alfombra para que no se note. Ok, con este cambio de régimen, ¿cómo ves el futuro de la Argentina? Y veo un primer semestre del 2024 durísimo, porque el reacomodamiento de los precios relativos no está sincronizado por el Estado centralmente. Entonces es esto que te decía. Los empresarios se fueron de mambo y en diciembre subieron las cosas 50, 80, 100%. Pero hay muchos salarios que todavía no se ajustaron. Ni hablar las jubilaciones, que por fórmula tienen un delay de 3 meses. Sí. Es decir, que si queda la fórmula actual porque los diputados no quieren cambiar el régimen, los pobres diputados van a terminar recibiendo la inflación alta de diciembre en abril del año siguiente. O sea, el deterioro es significativo. Por eso te digo, ese reacomodamiento no es central, no lo maneja el Estado porque está en contra filosóficamente de la estructura liberal que soporta Milei. Si me preguntás a mí, yo hubiese hecho algo más heterodoxo. ¿Qué hubieras hecho? Por eso, algo que me lleve al mismo lugar de Milei, pero en un plan un poco más ordenado, donde las variables las pueda ir monitoreando para que no haya sectores que se perjudiquen de entrada tanto hasta que logre recomponerse esa estructura salarial o esa estructura de tarifas o esa estructura jubilatoria. Esa transición descentralizada, sin un Estado, sin un gobierno que regula, es propia del liberalismo, pero en un esquema
donde Argentina está acostumbrada a los delirios que estamos acostumbrados, deja a un sector de la población bastante vulnerable. Y eso es lo que hay que tratar de ver cómo se aceleran algunas cuestiones, como las paritarias, los ajustes de las jubilaciones, para evitar ciertos desmadres, ¿no? ¿Conoces a Milei personalmente? Lo he visto en algún evento. ¿Nunca charlaste con él? No. Si te llama para que lo ayudes a asesorar, ¿qué onda? Con mucho gusto voy a tomar un café, charlamos, ayudo en lo que quieren, pero no vuelvo a involucrarme en la actividad política ni pública, porque para muestra basta un botón, el que se quema con leche ve una vaca y llora, y te puedo contar todos los refranes que quieras al respecto. Ah, es así. Sí, aparte tengo ya un compromiso, te diría, con mis hijos, con mi familia, que hemos sufrido mucho y no queremos más. Ya está. Ok, ¿y qué? ¿Viene un familiar tuyo? Por ejemplo, vamos a jugar que soy tu familiar y te digo, mira, ¿qué hago dónde invierto? Si puedo ahorrar, poder ahorrar casi imposible, pero si puedes ahorrar un poco de plata, ¿qué hago, Aracne? ¿Qué hago con esta plata que tengo, que yo pude te diría ahorrar? que la pregunta ahí, Mariana, fundamental es ¿cuándo querés usar ese ahorro? Entonces me decís, no, mira, yo ahorro poquitito todos los meses para cuando sea viejita, supongamos que me dijeras. O me dice, no, porque voy a viajar, o porque me quiero comprar un artefacto electrodoméstico nuevo, carísimo, y quiero juntar plata y hacerlo en julio, agosto de este año. Bueno, ahí la respuesta es distinta. O porque quiero viajar en julio. Si me decís ahorro para cuando sea viejita, todo lo que tiene que ver con el largo plazo y hasta que Argentina encuentre una cierta estabilización, te digo, tenés que refugiarte en el dólar, que es la única moneda que te da garantía de que te va a mantener el valor de lo que vos estás ahorrando, ¿no? A pesar de que hay inflación en dólares, pero frente al descalabro que tenemos en Argentina, el único refugio de valor que vos tenés a largo plazo garantizado es el dólar. Ahora, si vos me decís, mirá, 3-4 meses, y 3-4 meses yo aprovecharía un plazo fijo UVA, que me asegura la inflación, que además va a mirar el mes anterior, que es una inflación alta, con la cual voy a captar ese interés, y capaz que el dólar no sube tanto en los próximos 2 o 3 meses, porque ya el gobierno dijo que tenía un crawling peg, viste que es este aumento que decide el propio Banco Central de un 2% mensual, que habrá que ver cuánto tiempo lo puede mantener con la inflación como la que tenemos. Y bueno, entonces yo te diría ahí sí, aprovechá, porque no tenés que gastar después en ir a buscar algo que está dolarizado, sino que está en pesos un artefacto. Un viaje es distinto, porque en general los pasajes están en dólares, entonces yo te diría, y la estadía en el exterior también, con lo cual te diría, si vas a viajar, ahorrá en dólares, porque es lo que vas a terminar gastando en el exterior. ¿Y de los impuestos? Hablemos de impuestos. ¿Qué onda los impuestos? Y los impuestos, es claro que Argentina debería bajar los impuestos, porque la carga fiscal es alta. La presión fiscal no es alta. ¿Sabes cuál es la diferencia entre la carga? No, explícame. Cuando vos mirás, digamos, si vos querés cumplir 100% y te comparás con otro país, Argentina tiene muchos impuestos. Es muy complicada y algunas tasas son muy altas. Ahora, el nivel de evasión en la Argentina es tan alto que cuando vos mirás la presión fiscal, es decir, lo que realmente se paga sobre el Producto Bruto Interno y lo comparás con otros países, no estamos con una presión más alta. Okay. Entonces, ¿qué hace la gente? Termina pagando menos porque dice, esta carga fiscal es muy alta, no merece el servicio que yo estoy recibiendo pagar esta carga fiscal. Entonces, lo que hay que hacer es bajar la carga fiscal, pero tener una presión tributaria más razonable, donde la AFIP ejerza un poder de policía y un control para que todos paguemos y no seamos siempre los mismos ridículos e ingenuos que pagamos, sobre todo los que estamos en relación de dependencia y no tenemos tampoco otra escapatoria, porque cuando vas a recibir tu recibo de sueldo te hacen las retenciones correspondientes.
pero que todo el mundo pague es imprescindible para poder sostener ciertas actividades públicas que son fundamentales. Una de las cosas que decía Milei era que iba a dolarizar. ¿Eso ya quedó en el pasado o lo ves factible? No, yo no creo que lo haya resignado, ¿eh? Yo creo que es posible que vaya por eso. Lo que pasa es que tiene que juntar por lo menos unos 20.000 millones de dólares en el Banco Central para poder cambiar la base monetaria por esos 20.000 millones de dólares. Y no te olvides que cuando él toma el gobierno, el Banco Central tenía reservas netas negativas por 10.000 millones de dólares. Ahora, hay que ver en agosto, una vez que el campo termine de liquidar todas las exportaciones, cómo queda la foto del Banco Central. Yo imagino que puede haber una recomposición interesante de reservas, porque va a ser un año muy bueno en materia de cosecha, y eso puede darnos un superávit comercial realmente fantástico, y capaz que se anime. Yo no creo para nada que haya resignado la dolarización, pero tampoco la veo en los próximos 3-4 meses. ¿Cómo ves el funcionamiento actual del Ministerio de Economía? Lo veo consistente con la política que decide Milei, ¿no? Que es una política de no intervención. Entonces, para los que estamos acostumbrados a cierto grado de ortodoxia, nos hace un poco de ruido esa distancia que toma de todo lo que pasa en el mercado el Ministerio de Economía. Pero creo que hay gente muy competente. Yo, si tuviese que dar un consejo, sería para que la población en general se banque un ajuste de la magnitud que se va a ajustar la economía en los próximos meses en la Argentina. Pero, tengo un paréntesis, decir de la magnitud. ¿Magnitud cómo? Bueno, digamos, hay sectores que van a caer un 10-15% en su Producto Bruto. La Argentina no va a caer un 10-15% porque tiene sectores que van a crecer, como el agro, como el petróleo, como la minería, el litio, la ciencia del conocimiento. Pero hay muchos otros, sobre todo los que están vinculados con el mercado interno, que van a caer significativamente, ¿no? Alimentos, textiles, perfumería, artículos de tocador y de limpieza, turismo, te diría que depende. Una pasta de dientes, 7.000 pesos puede salir. Es complicado. Entonces, para que la gente se banque ese nivel de ajuste, vos le tenés que asegurar un nivel de equidad distributiva en el peso de ese ajuste. Y yo veo que hay ciertos elefantes blancos que todavía no se están tocando. Y me parece que eso puede generar malestar social frente a tamaña exigencia de sacrificio. ¿Qué elefantes blancos no se están tocando? Te doy algunos ejemplos. Tierra del Fuego. No tiene sentido, es el tamaño del subsidio que reciben los empresarios en Tierra del Fuego, que es de un punto del PBI, con la gente que pase hambre o los jubilados que no les alcance para los remedios. Entonces, ahí tiene que haber un orden. Y no me vengan con que la respuesta a eso es que son derechos adquiridos, porque también los trabajadores tienen derechos adquiridos y les vamos a modificar esos derechos adquiridos en la ley ómnibus. Entonces, si vamos a modificar, si vamos a cambiar un esquema feudal y antiguo para tener una Argentina más sustentable, cambiémoselos a todos, también a los jueces, que paguen impuestos a las ganancias como pagamos todo el mundo. Bueno, te podría enumerar unos cuantos sectores, pero todo el mundo tiene que pasar a ser productivo y eficiente y a vivir no de la mano del Estado, sino de su propia competitividad. ¿El Estado hoy cómo está? Perdón, ni hablar de las jubilaciones de privilegio o de los regímenes especiales, estos sistemas de enganche donde vos sos un empleado del Poder Judicial de octava categoría y como todos tienen un enganche, entonces vos tenés asegurada una jubilación para toda tu vida respecto de un porcentaje de lo que gana un juez. Y eso no lo tenemos en ninguna parte del sector privado. Y te dicen, bueno, pero nosotros aportamos un poco más.
pueden aportar un poco más, pero nunca se termina de autofinanciar, eso siempre es el Estado el que termina cubriendo esos baches. Pasa lo mismo también en algunos sectores docentes, en el Banco Provincia. Vos en la AFIP o en la aduana tenés un puesto y tu hijo lo hereda. ¿A vos te parece razonable? ¿Cómo? Sí. Vos tenés un puesto, no sé, director creo que no porque es un puesto político, pero un puesto que sea técnico, gerente, no sé qué. Bueno, vos llegás a la edad jubilatoria o te morís antes y un miembro de tu familia tiene derecho a ocupar ese puesto. Entonces, son cosas monárquicas del siglo XV, donde no podemos. Lo mismo pasa en el Banco Provincia, en muchos otros lugares. Hay que terminar con todos esos privilegios. Una sociedad a la que se la somete al sacrificio de pasar por el ajuste que vamos a tener, tiene que ver como contrapartida que todos esos privilegios y todas esas inequidades desaparecen. Si no, va a ser muy difícil que puedan sustentar la tolerancia social, el permiso social para tamaño y nivel de ajuste. Para ver todos esos ajustes, ¿cuánto tiempo crees que vamos a tener que...? Si la cosa se produce con cierto nivel de coherencia, si se acelera la aprobación de estas leyes y DNUs, nosotros podríamos empezar a tener una baja significativa de la inflación en abril. Ya en marzo para mí va a ser un número bajo, pero abril y mayo ya podemos empezar a rondar el 5 o 6% mensual. Y yo creo que para mitad de año podemos empezar a volver a crecer. Es decir, como que se estabiliza esa caída y empieza de vuelta un crecimiento sostenido de la economía. En promedio, el año 2024 va a ser malo porque la subida del segundo semestre no va a compensar la caída del primero, pero el 2025 va a ser un año, si sobrevivimos, va a ser un año ¿cuándo mejor. vamos a empezar a respirar un poco? Tipo que va. Mira, vos sos muy joven, Ponele. pero en el año 89, ni hablar los chicos, pero en el año 89, que estábamos en hiperinflación, yo recién empezaba a trabajar, estaba mirando unos recibos de sueldos viejísimos y yo ganaba algo así como $200. Yo ya era contador, ya era profesional, ¿eh? $200. No, $200 es un sueldo ¿Cuántos bajo. ahora? Ya ni me acuerdo, ya estoy tan perdida. No, y serían 200.000 pesos. Bueno, hay gente que gana 200.000. No, yo no digo que no haya gente que gana 200.000, pero digamos, hoy el sueldo promedio de la economía son 400.000, 500.000 pesos, ¿no? ¿Eso cuánto es un sueldo? Sí, 400, 500.000 pesos es el sueldo promedio. Sí. De hecho, es el sueldo que te da las estadísticas que mínimo para una familia tipo de 4 miembros sin el alquiler para no caer debajo de la línea de pobreza. Okay. Pero yo ganaba $200. En el año 92, cuando ya se había implementado la convertibilidad y ya teníamos, digamos, una economía que crecía y que estaba en valor, yo había pasado a cobrar $1.000. Y no había movido mucho mi situación personal. Es decir, que el cambio macroeconómico de la Argentina en dólares a mí me había triplicado o cuadriplicado mi salario en moneda dura. Con lo cual yo creo que si se da eso, puede venir una época de mejoras significativas en los ingresos, posiblemente no homogéneas en la economía. Habrá sectores más competitivos que van a estar en condiciones de pagar mejor a su gente y sectores un poco menos competitivos donde va a haber que remar un poco más. ¿Qué es lo peor que le puede pasar al presidente Milei hoy? No ser justo, porque el desafío que tiene en materia de sacrificio que le va a imponer a la población, por más que tenga un nivel de apoyo hoy todavía importante, se puede desvanecer rápido si la gente no ve una coherencia transversal del peso de ese sacrificio. ¿Ese sacrificio vos lo ves que lo hacen los políticos hoy? Todavía no, por eso te estoy diciendo que para mí es una situación de riesgo cuando veo toda esta rosca imparable,
cuando veo que Tierra del Fuego no se afecta, cuando veo que los sistemas jubilatorios especiales y las jubilaciones de privilegios no se afectan. Entonces, yo no sé hasta qué punto el permiso social va a seguir intacto frente a esas faltas de inequidad. Vos sos economista, ¿no? Tenés en tu cabeza toda la economía. Como ciudadano y como economista, ¿cómo te levantás todos los días y qué es lo primero que ves o a qué advertís o qué te fijas? ¿Qué decís? A ver. Es difícil ver la mejora en el día a día, ¿viste? Si te diría que a las 11 de la mañana empiezo a mirar un poco el dólar porque es el termómetro, es cuando tenés a tu hijo chiquito con anginas o con algún virus, 2 o 3 veces al día le tomás la temperatura para ver si le subió, si le bajó, si se le mantuvo, si no, ya no le das más un antipirético, si no le vuelve a subir. Y bueno, el dólar es el termómetro en la Argentina, ¿no? Una Argentina que está enferma de un montón de cosas. El dólar te indica si la infección está subiendo o está amenguando. Por eso es que miro mucho eso. Pero en este caso, en estos meses críticos, la política, el avance en los logros de la aprobación parlamentaria o no, y si hay movimientos en las cosas que para mí faltan, que como te decía es esta finalización de todos los esquemas de privilegios que siguen vigentes y de subsidios. Los subsidios, ¿viste? De la cultura, están sacando todos los subsidios. ¿Qué opinas de eso? Sí, o sea, a mí me parece súper doloroso cortar los subsidios al cine o al teatro o a la cultura en general. Me encanta el cine, me encanta el teatro. Ahora, Una prioridad. digamos, en un estado o en un país donde vos tenés 50% de pobreza, casi, donde tenés 6 de cada 10 chicos que comen mal, y vos tenés que poner ahí un orden, y decir, no, che, no va a ser para siempre que saco esto, pero por 2 o 3 años vamos a tener que hacer un compás de espera en financiar ciertas cosas porque se me están muriendo de hambre, o no pueden comprar los medicamentos los viejos. Entonces vamos a hacer un cambio ahí y después retomamos. Y esa incapacidad que tienen los políticos de poder poner prioridades o de creer que podemos seguir con un déficit fiscal, total no va a pasar nada. El no va a pasar nada nos llevó a un 200% de inflación el año pasado. Entonces, ¿cómo podemos seguir sosteniendo que no nos va a pasar nada? Ok. Como ciudadano, el 24 de enero, ¿vos te ponés la camiseta de paro o no parás vos? No. No, pero no paro, no porque esté Milei o estuviera quien fuera en el gobierno, por definición, no lo veo el paro como una medida constructiva, digamos, para cambiar algo. Digamos, si yo miro en los últimos 30 años de mi vida, donde han habido, no sé, 100 paros generales, digo, ¿qué pasó después de cada paro general? Nada. ¿Qué se ganó? Nada, se perdió un montón de plata, se deja de producir, tiene un impacto en el Producto Bruto Interno, etcétera, etcétera, y no, en general es perjuicio, porque hay gente que por ahí le gustaría parar, pero no puede porque si para no cobra, pero resulta que no puede ir a laburar porque no tiene transporte. Entonces a ese tipo lo estás matando. El paro lo hace la CGT, vos que tenés contacto con muchos empresarios, ¿cómo ves el mundo sindicalista? Y yo lo veo hiper desprestigiado, digamos, ¿no? El sindicalista hoy defiende como un club de amigos chico, ¿viste? Vos pensás que hoy hay 6 millones de trabajadores formales en la Argentina, pero hay 10 millones informales. Y a nadie le importa esos 10 millones. Entonces, cuando la CGT critica la flexibilización laboral, en realidad no están protegiendo derechos, están protegiendo privilegios, porque esos supuestos derechos le permiten conservar ciertas prerrogativas a un grupo de 6 millones de trabajadores, pero impide que otros 10 millones se incorporen de alguna manera más flexible al sistema y puedan tener una obra social o el día de mañana acceder a alguna jubilación que efectivamente se haya financiado, no como hoy que tenés que jubilar todos los años 100.000 o 200.000 personas sin que haya tenido aportes al sistema. Entonces cada día quebramos un poco más. Entonces, el no tener esa mirada holística me parece una falta de
digamos, de pensar la Argentina de otra manera, ¿no? De poder sentarte a tener un poco de empatía, no solamente por los tipos que pertenecen a tu sindicato, sino por los que podrían pertenecer y que están afuera. Antonio, ¿vos sos un hombre de Estado o de privado? No, de privado. No, sí, no. Imagínate que de los 40 años que hace que estoy trabajando, 39 años y 9 meses viví en el sector privado y solo 3 cobré un sueldo de la actividad pública. Para finalizar, ¿hay algo que quieras decir a la gente que no conozca de vos? ¿Algo que... No, creo que no soy un personaje tan interesante, hablo de lo que sé, que es de economía, y trato de contribuir generando alguna opinión para ayudar a la gente a pensar. Hay gente que le gusta lo que digo, hay gente que no, eso se ve mucho en las redes, viste que están los haters y los lovers. ¿Cómo te manejas con las redes? Me encanta, pero no, trato de no leer. Las redes. Sí, trato de no leer mucho los comentarios, porque si no, viste, te amargas un poco, pero el secreto es pensar, escribir y nada, chau, ya está. Pues gracias y te invito dentro de 6 meses a ver cómo estamos. Dale, Gracias, con mucho Antonio. gusto.